Orar continuamente y sin desfallecer. ¿Cómo se puede hacer eso si tenemos muchas cosas que hacer también? Tenemos responsabilidades, incluso responsabilidades de evangelización, responsabilidades familiares, compromisos laborales, tareas para hacer. ¿No podríamos entonces orar continuamente y sin desfallecer? Jesús insistía en que había que orar continuamente y sin desfallecer. Y él como maestro nos enseñó cómo. San Pablo también repite esa expresión. Orad constantemente, dice San Pablo, todo el tiempo. Ese planteamiento rondó el corazón y la mente de muchos buscadores espirituales al comienzo de la Iglesia. Cuando leían esas palabras en el Evangelio, cuando leían las cartas de Pablo, ¿cómo puedo yo orar constantemente, sin desfallecer, continuamente? Estar dedicado a la oración si tengo tantas cosas que hacer, incluso misiones que Dios mismo me ha confiado. ¿Es posible? ¿O era un lenguaje figurado que usó Jesús? Era una propuesta ideal de Pablo, pero no tenía nada que ver con la realidad. ¿Será eso? Algunas personas con mucha devoción y con disciplina dedican unos minutos en su jornada a la oración. A veces muy de madrugada, a veces tienen un lapso en la jornada en que pueden dedicar una media hora o un momento valioso para hacer su oración, o en la noche antes de ir al descanso nocturno. Y eso está muy bien. Qué bueno que todas las personas puedan asignar un tiempo de su jornada para la oración cuando están comenzando este camino. Las personas que asignan un tiempo de su jornada para hacer oración son aquellas que apenas están comenzando este camino. Así lleven muchos años haciéndolo. Como nos dice San Juan de la Cruz, son principiantes. Y Santa Teresa, a quien recordamos de modo especial, también invitaba a aquellos que comenzaban a hacer sus oraciones devocionales. Pero este camino es la vía mística. Y en la vía mística no se asigna un momento de la jornada para hacer oración. Eso es para principiantes. En la vía mística buscamos que toda la jornada sea oración. Toda la jornada. Es más,
No es solo a lo largo del tiempo de la jornada que yo oro. En la vía mística, el místico no solo ora a lo largo del tiempo de la jornada, sino que ora con todo lo que hay en la jornada. Todo lo que hay en la jornada. Y entonces en la jornada hay unas tareas primeras en las que yo me despierto, me levanto, me dispongo, aseo mi cuerpo, me visto, voy y preparo mi alimento. Luego comienza la jornada, ya sea desplazándome en el transporte, voy a mi lugar de trabajo. Allí mismo me encuentro con otros, dialogo con otros. Hay momentos de descanso, el almuerzo, viene la jornada de la tarde, el regreso en el transporte al hogar. Llegamos al hogar, al diálogo con la familia, al descanso con la familia, un momento de juego, de pronto un encuentro con los amigos, de pronto hacer unas diligencias, ir a hacer unas compras, estar en la casa y asumir el descanso nocturno. Todas esas actividades se convierten en espacios orantes y en acciones orantes para un místico, incluyendo el descanso nocturno, incluyéndolo. Que alguno dirá, bueno, si ya estoy dormido, pues ahí sí ya no oro porque estoy dormido. Pues los místicos encontraron la manera de hacerlo. Mientras duermen y dormir bien dormido, pero orando durante el sueño. Entonces, no solamente es durante el tiempo de la jornada, no es un asunto de tiempo exclusivamente, sino que además incluye las acciones de la jornada. Pero no solo es tiempo y acción, también son los espacios. El único espacio para orar no es ciertamente un oratorio. Yo cuento con el privilegio de tener un oratorio en este lugar donde resido, pero ustedes no. Y entonces tendrían que ir todos los días hasta la capilla o a la iglesia parroquial, que no siempre está al alcance de todos y no siempre está abierta. Y entonces no podríamos orar si el único lugar para orar es la capilla, el oratorio, el templo parroquial. Todo espacio se convierte en un espacio orante para el místico. No importa qué lugar sea, la habitación de su casa, la calle por donde se desplaza, el bus en el que se transporta o el vehículo en el que va a su trabajo o se desplaza a las diferentes actividades. Incluso el lugar de trabajo, el almacén de las compras, la sala de su casa cuando está con sus parientes o amigos. Todo lugar en donde estoy se convierte en un espacio de oración. Es cierto que algunos espacios tienen el privilegio de dar un ambiente de silencio y recogimiento, como un oratorio aquí en donde estoy. Muy distinto con seguridad a un supermercado en donde la gente entra
a comprar, hay mucho movimiento, hay muchos objetos, incluso hay sonido ambiental. Claro que hay unos lugares que privilegian el silencio y el recogimiento, pero eso no quiere decir que no puedan ser convertidos en espacios orantes. Para un místico, todo espacio es orante. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que a lo largo del tiempo de la jornada, en todas las acciones de la jornada y en cualquier espacio en el que tenga que ubicarme en la jornada, pueda yo orar constantemente? ¿Cuál es el secreto? Entre otras, porque nuestra mente suele estar muy distraída en muchos asuntos. Estoy pensando en esto, estoy pensando en aquello, tengo que acordarme de un asunto, tengo que planear otro asunto, y entonces mi mente tiene que moverse en varios asuntos. Es necesario que yo haga una práctica con la cual todo mi ser esté entrando continuamente en oración. Todo mi ser. Y por eso nosotros, aquí en Salmos, hemos recogido la tradición mística cristiana que ha descubierto cuáles son las prácticas para que toda mi jornada y todo lo que yo hago en todos los espacios se convierta en oración. Lo primero que tengo que buscar es saber ser consciente de toda mi corporalidad. Todo el cuerpo entra en oración. Tengo yo que formarme en una práctica que me haga consciente de la corporalidad que soy. Yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo. Yo debo buscar ser con mi cuerpo un cuerpo orante. Y para eso es necesario que hagamos diariamente ejercicios que me ayuden a tomar conciencia de toda mi corporalidad. Porque yo oro con el cuerpo. Pero orar con el cuerpo no quiere decir que yo tenga que estar moviendo todo el cuerpo cuando estoy orando, sino que soy consciente de toda mi corporalidad cuando estoy orando. Y entonces, cuando estoy así sentado en el suelo, soy consciente de mis pies, del peso de mi cuerpo, de mis piernas, de mi espalda, de toda mi corporalidad. Es orar con todo mi cuerpo. Si logro poco a poco despertar al descubrimiento de mi cuerpo como una realidad orante, pues cada acción que realice será una acción orante. Claro, cuando descubra que mi cuerpo ora, no importa qué esté haciendo, estoy orando. Si estoy haciendo mi aseo personal, si me estoy vistiendo, si estoy preparando el desayuno, si estoy caminando, si estoy haciendo incluso deporte, si estoy trabajando,
estoy orando. Secreto fundamental para hacer de mi existencia una existencia orante con el cuerpo. Pero no solo somos cuerpo, somos alma, mente. Alma, mente. Y entonces, interiormente, hay muchos asuntos que nos están llevando, jalonando en atención. Debo aprender una práctica y la aprendo de las Sagradas Escrituras y de los místicos cristianos, una práctica que haga que toda mi mente, todo mi corazón, todas mis emociones, todos mis sentimientos, mis afectos, mis pensamientos, mis proyectos se unifiquen en un punto de oración. Inicialmente podríamos pensar que es imposible, porque si yo me ubico en un punto de oración, por ejemplo, en una palabra sagrada que repito continuamente, cuando esté pensando en otro asunto muy importante, entonces ya no estoy orando, porque estoy pensando en este otro asunto. Entonces pasé de un foco a otro foco. Y después me llama otro foco y así vuelve otra vez la jornada a llenarse de muchos focos de atención. Y perdí mi contacto con la forma orante. Eso es lo que podríamos pensar inicialmente. Pero cuando hacemos una práctica disciplinada y nos entrenamos, la palabra es esa, entrenarnos en una práctica disciplinada de asumir una palabra a ritmo respiratorio que inicialmente es un pensamiento. Claro, yo pienso en una palabra sagrada. Aquí, en la Escuela de Contemplación Salmos, ofrecemos varias palabras sagradas en hebreo que usted puede tomar una y la repite continuamente a ritmo respiratorio. Por ejemplo, la palabra Abba, que era la palabra que Jesús repetía. Abba es una invocación al Padre y la repite continuamente. Se entrena uno y por eso necesitamos tiempos iniciales de formación, de entrenamiento intensivo para que esa palabra se ancle en mi corazón. Ya no esté solo rondando en mi mente cuando me siento a repetir una y otra vez esta forma de oración centrante, simple, sino que además esa palabra, si es tal mi entrega y mi devoción, que la he atado a mi respiración y a la conciencia plena de mi cuerpo, esa palabra se ancla en el corazón. Es real. Es una experiencia maravillosa, maravillosa. Cuando descubre uno que de tanto entregarme con devoción en mi práctica, dedicado, disciplinado, amorosamente entregado, de un momento a otro, sin darnos cuenta, la palabra sola se empieza a repetir a la altura del corazón, ella sola. Es sorprendente. Esa experiencia es de las más sorprendentes de este camino, entre otras porque todavía estamos en el comienzo del camino.
no es ciertamente el punto más alto. Y entonces, descubrir que yo puedo estar hablando con usted y mi corazón está repitiendo una palabra, está orando, y entonces descubre uno que la palabra que está en un salmo diciendo, mi corazón no duerme, sino que ora, o mientras yo oro, mi corazón vela. Es real. Por eso esta forma de oración también es llamada oración del corazón. Cuando pasa de la mente y se ancla en el corazón. Pero al corazón, digámoslo simbólicamente, también llegan muchas emociones, muchas realidades. ¿Qué sucede? La palabra que se ancla. Si además yo mantengo una práctica dedicada, amorosa, disciplinada, la palabra se silencia. Pero no porque desaparezca, sino porque se vuelve presencia. Al anclarnos en la dimensión más profunda de nuestro ser, que es el Espíritu. El Espíritu es la presencia divina en mí y siempre está en silencio. Siempre. Y entonces nos anclamos en ese silencio profundo del Espíritu y descubrimos que nuestra vida se convierte en esa nota del Evangelio en torno a Jesús. Por un lado, todos los días hablo y trabajo y soy como Marta. Marta la del servicio, Marta la que hace, Marta la que prepara, Marta la que está en la actividad. Y por otro lado, al mismo tiempo, mi alma anclada en el silencio me convierte en María, la que está sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra del silencio. Soy Marta y María. Ahí ya tenemos a un místico caminando en las jornadas, en los lugares, en las actividades. Entonces, la llamada del Señor a orar continuamente, sin desfallecer, constantemente, como lo repite San Pablo, es una llamada a la vida mística. Y entonces todo lo que haga se convierte en oración. Todo. No importa lo que esté haciendo. Incluso el dormir, porque precisamente, como dice el Salmo, mientras duermo mi corazón vela, y entonces podré saber que a lo largo de la noche, mientras yo dormía, dormido, totalmente dormido, mi corazón se mantiene en vela, orando, en un profundo silencio. Podríamos explicar en otra ocasión cómo es este fenómeno interior de anclarnos en la vida del Espíritu mientras dormimos. Pero este Evangelio en el que Jesús nos dice cómo es que hay que orar constantemente y sin desfallecer, descubrimos una llamada a la vida mística. Y por eso se ha creado esta escuela de contemplación, Salmos, en donde aprendemos que con cada una de sus letras es un acrónimo, ese de sentarse, estar sentado, en silencio, con conciencia total del cuerpo.
en atenta presencia, que es lo que Jesús llama vigilancia. Yo estoy atento a todo lo que está sucediendo, sin perder mi centralidad. La L de liberación, porque me deshago de todo aquello que me impide ser lo que soy en este instante. Habiendo meditado la palabra, orando en silencio con la palabra sagrada que he asumido, y a través de esa palabra entrando en el silencio contemplativo. Y allí tenemos la respuesta al planteamiento. ¿Cómo orar constantemente y sin desfallecer? Los invitamos a aprovechar esta escuela de contemplación para adquirir las herramientas de una vida mística, en la que también se nos ofrecen espacios de práctica intensiva, ya que en la casa no siempre contamos con el ambiente que quisiéramos. Y tiempos largos y prolongados dependerán de usted para la práctica. Y el Espíritu no se va a hacer del rogar. Él se manifestará haciendo de su existencia una existencia mística. Se puede responder a esa inquietud. ¿Cómo orar constantemente y sin desfallecer?